Bueno, pues aquí estamos en el primer directo. Sé que va a haber fallos técnicos, sé que va a haber también fallos seguramente por mi parte, pero bueno, espero que no seáis especialmente crueles conmigo, la verdad. Y pues estamos aquí un poco para hablar de la actualidad, porque han pasado muchísimas cosas. O sea, ha sido la verdad una barbaridad. Y parece que hay un problema con la cámara. No, a mí no se me ve ahora. Ahora me ve mejor. Bueno, ¿qué ha pasado lo último? Pues el estallido de la guerra entre Azerbaiyán y Armenia. Y eso es una cosa que la verdad a mí personalmente me preocupa bastante porque si ya hemos sufrido bastante las consecuencias de lo que es una guerra en Europa, a pesar de que nos pillaba lejos, como es el caso de Ucrania y de Rusia, pues es una putada que haya otra, aunque sea entre dos países menores y aunque uno sigue exporta gas, que es el caso de Azerbaiyán, no tiene tanto peso el gas azerí en Europa como lo tiene el gas ruso. Pero bueno, ¿qué ha pasado exactamente? Pues que ayer por la tarde recibieron, en teoría, el ejército de Azerbaiyán, fuego cruzado en la frontera con Armenia. Eso asegura Armenia que es mentira, pero Azerbaiyán, con la excusa de que es verdad, ha iniciado, digamos, ese conflicto y se ha puesto, ha habido bajas por parte del ejército de Armenia. O sea, es decir, que ha atacado Armenia o sea, Azerbaiyán a Armenia. Estoy teniendo aquí un poco de problemas técnicos, no sé cómo se me ve, pero bueno. Ha atacado Azerbaiyán a Armenia. Azerbaiyán hay que tener en cuenta que es más potente tanto económica como militarmente, principalmente porque tiene gas. Es exportador tanto de gas como también de petróleo, pero principalmente pues el gas es lo que más economía le ha dado. Eso le permite ser una potencia económica más fuerte y por tanto pues militarmente más potente que Armenia, que además en los últimos años pues ha perdido muchísimo económicamente. Aquí son los dos actores principales, Azerbaiyán por un lado, Armenia por el otro. Recordemos el conflicto que se ha dado, que ha sido fue ayer por la tarde, ha sido que supuestamente Armenia ha atacado a Azerbaiyán y Azerbaiyán ha contestado 49 bajas de soldados armenios y ha habido también material destrozado por parte de ambos lados, de maquinaria de guerra, etcétera. Bien, ¿por qué me parece bastante raro que de verdad Armenia haya atacado a Azerbaiyán? Muy fácil. Aparte de Azerbaiyán y Armenia, hay otros dos protagonistas principales, o bueno, no principales, secundarios, pero hay dos protagonistas grandes en esta historia. Por un lado, Azerbaiyán cuenta con el apoyo de Turquía, mientras que Armenia cuenta con el apoyo de Rusia. Y evidentemente, si tú eres Armenia, no vas a atacar a Azerbaiyán justo cuando tu amigo, tu aliado Rusia, está en plena guerra contra Ucrania. Más aún si tenemos en cuenta que está ahora en un momento muy delicado Rusia. Por tanto, pues a mí me extraña que Armenia decida realizar un ataque cuando Azerbaiyán, que es más potente militarmente, va a contar con el apoyo de Turquía. Y además, no solo eso, sino que tu aliado, que en este caso es Rusia, no va a poder ayudarte, porque está tremendamente ocupado en su particular pelea contra Ucrania. Bien, esto también hay que tener en cuenta que por qué son o por qué ayudan cada uno a uno. A ver, Rusia es aliado más histórico de Armenia porque, pues después de deshacerse de la Unión Soviética, tiene que tener en cuenta que es un país más europeo, es una cultura más europea y por eso tanto Rusia como el resto de Europa o incluso países occidentales como Estados Unidos tienden más a ayudar en ese caso a Armenia. Pero por otro lado está Azerbaiyán, que es un país musulmán, es un país culturalmente distinto y su aliado es Turquía. Pero es que además Turquía se lleva a muerte con Armenia, no es solo que apoye a Azerbaiyán porque es aliado de Azerbaiyán, sino porque también es enemigo acérrimo de Armenia. Hay que tener en cuenta que Turquía, perdón, a Armenia le hizo un genocidio a principios del siglo XX, en 1914 o algo así. Sé que coincidía más o menos con el inicio de la Primera Guerra Mundial, o más o menos por ahí.
o por el final de la Primera Guerra Mundial, le hizo un genocidio, mató como a 2 millones de armenios. Que claro, evidentemente esto también depende tú de a quién le preguntes. Porque en Turquía, por ejemplo, es ilegal hablar de genocidio armenio, mientras que, por ejemplo, en Francia es ilegal hablar de que no hubo genocidio armenio. Justo lo contrario. Pero bueno, más allá de eso, hablar de que por qué surge este conflicto entre esas dos potencias. Pues bueno, entre potencias, entre esos dos países. Pues muy fácil. Existe por un territorio que se llama Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es un pequeño territorio, lo podemos ver aquí en este mapa, ¿vale? Pues un mapa del orden mundial, que a mí me encanta cómo hacen las cosas los del orden mundial. Tenemos Azerbaiyán por un lado, no sé cómo se verá de bien, Armenia por el otro, y esto de aquí en medio, que pone Artsaj, que es que Artsaj es otro nombre que puede tener la provincia de Nagorno-Karabaj, ¿de acuerdo? Y bueno, pues Artsaj, todo surge en 1991 con la disolución de la Unión Soviética. Artsaj había sido integrado como una provincia de Azerbaiyán, como una especie de castigo de la Unión Soviética porque Armenia había hecho revueltas y protestas contra la Unión Soviética, contra esa unión y entonces, o bueno, contra la unión realmente no, sino con cómo se estaba gestionando todo y entonces como castigo le da la Unión Soviética Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán. A pesar de que en Nagorno-Karabaj un 94% de la población es de origen étnico y cultural armenio. Evidentemente, la gente de Artsaj no quiere estar integrado en Azerbaiyán, porque ya digo, culturas distintas, de hecho unos son musulmanes, los otros son cristianos, y que en Artsaj la gente que vive allí era básicamente armenia. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que Azerbaiyán no va a dejar escapar un territorio de ninguna forma. Por tanto, con la disolución de la Unión Soviética, técnicamente el territorio era de Azerbaiyán, pero hay una guerra, hay una disputa entre Armenia y Azerbaiyán. Y gana sorprendentemente Armenia, gana y conquista parte del territorio, que es esto que vemos aquí en colorines, es lo que está bajo control armenio, a pesar de que sea técnicamente territorio de Azerbaiyán. Entonces aquí Artsaj, o Artsaj, como se pronuncie, es básicamente, teóricamente, de jure es territorio de Azerbaiyán, pero de facto no lo es, porque se gestiona solo, etcétera, y lucha por una independencia. Hay una ideología de una independencia de ellos para ser totalmente independientes, digamos, y otra independencia para integrarse dentro de Armenia. El conflicto, evidentemente, pues paró, pero luego se reanudó. Finales de los 90, principios de los 2000. Hubo otro conato sobre 2010 y el último fue el pasado 2020, o sea, hace tan solo un par de años. Allí volvieron a tener enganchón, sí que fue bastante fuerte y Rusia tuvo que mediar, tuvo que hacer de mediador para que frenara ese conflicto, porque al final podía escalar a más y a nadie le interesa tener enfrentado a un aliado, como era para Rusia el caso de Armenia, pero además también un proveedor de gas, como es Azerbaiyán, no interesa a Europa al final. A pesar de que a esos dos países, que son muy corruptos, les viene bastante bien todo el tema de tener un enemigo externo al final. Pero bueno, y de ahí pues ya no se supo nada más. Hasta que ayer pasó esto que pasó. Y por eso digo que todo apunta que es una maniobra bastante inteligente, porque tontos no son los azerís. Parece una maniobra bastante inteligente teniendo en cuenta que Rusia ahora mismo no va a poder prestar apoyo a Armenia. Y aunque, como he comentado antes, Europa, al ser pues culturalmente más próxima y tener siempre más lazos históricos con Armenia, apoya a Armenia, a pesar de ello, pues hay que tener en cuenta que Azerbaiyán exporta gas. Y al final lo que prima es esto. Entonces, pues nada, yo creo, imagino, que Europa al final, poco a poco, irá decantándose por ceder a lo que diga Azerbaiyán, porque vaya, al final cuenta bastante más la pela que lo que de verdad creas tú que se tiene que hacer.
Y también hay que tener en cuenta que el apoyo en parte es muy importante en Artsakh, o sea, el apoyo en Armenia es bastante importante internacionalmente porque hay una cantidad enorme de armenios viviendo fuera. O sea, si yo os enseño este mapa, esto es lo que se llama la diáspora armenia, que es la cantidad de armenios que hay viviendo fuera. Hay 3 millones de armenios en Armenia. Pues lo que a mí me parece una barbaridad es que tú miras aquí y hay 10 millones de armenios viviendo fuera. O sea, hay el triple de armenios, más del triple de armenios viviendo fuera que viviendo en la propia Armenia. Entonces, evidentemente, en países como Estados Unidos, ellos tienen bastante poder y siempre se pronuncian. Quiero decir, cuando tú ves famosos que tienen ascendencia armenia, como es el caso de las Kardashian, se suelen pronunciar siempre a favor de Armenia cuando hay conflictos internacionales. Luego también vemos una diáspora muy importante en Rusia y en la propia Turquía sigue habiendo, a pesar de que pues, hubo un genocidio y como veis también hay partes más también importantes como Francia o Argentina. Como ya comenté, Francia tiene una ley de que está prohibido decir que no existió el genocidio armenio, cosa que como he dicho yo en Turquía es justo al revés, pues está prohibido decirlo. Y de este conflicto quiero acabar diciendo una anécdota personal, que es que yo en su momento, cuando estuve trabajando en una tienda de armas, porque yo de 2020 a 2021 empecé en agosto de 2020 más o menos, acabé en mayo o así de 2021, pues nos pilló la pandemia tal y también nos pilló el conflicto ese pasado de 2020 entre Armenia y Azerbaiyán. Y yo estaba en la tienda, estaba en la parte de oficinas haciendo redacción SEO, que es básicamente pues redactar artículos para que se posicionen bien y sea más probable que los compres, porque tú compras antes lo que te sale primero en la búsqueda que lo que te sale segundo, tercero o cuarto, vaya, es de pura lógica. ¿Qué pasa? Que realmente las oficinas no eran oficinas, era una sala muy grande, imagínate la tienda, imaginaos un salón muy grande y que a la mitad estaba vallado. O sea, se separaba en dos por una valla, la típica valla de construcción sí, de obras que puedes encontrar en la calle, solo que estaba revestida de la típica tela militar que imita tonos marrones, verdes para camuflar, típica tela de camuflaje militar. Entonces tú entrabas a la tienda y veías eso de una valla y realmente al otro lado estábamos nosotros trabajando. Lo que pasa es que no se nos veía, tú solo veías la valla con eso y igual que nosotros no veíamos a los clientes, pero escuchar se escuchaba todo. Y una vez entraron dos tíos a la tienda, dos armenios, cuando eso que estalló el conflicto y tal, el conflicto llevaría 2, 3 semanas, y entraron y le dicen a mi compañera, hostia, tal, y empezaron a decir, queremos, y empezaron a pedir un montón de cosas, de chalecos antibalas, botas de no sé qué, preguntaron por tema armamento, y dice mi compañera, madre mía, ¿no? ¿Cómo vais? Y dice, sí, es que nos vamos a nuestro país a matar turcos. O sea, que los cabrones se querían ir a Armenia a matar turcos, básicamente, y estaban preparándose, comprando un montón de una cantidad ingente de material que además era carísimo, por cierto. Y por eso es de lo que hablo yo de la diáspora armenia, también es bastante importante, pues hay mucho apoyo también internacional porque hay muchos grupos importantes, igual que los azeríes no están tan repartidos, los armenios sí. Y bueno, y esos dos tíos, pues ya ves, se querían ir. Lo que pasa es que poco después de que nos dijeran eso, se paró la guerra, se acabó todo y por eso no llegaron a irse. No llegaron a irse a Armenia, porque afortunadamente se acabó la guerra. Yo no sé si ahora querrán volver a ir, la verdad, porque ahora que se ha reanudado el conflicto, pero bueno. Y hasta aquí bastante chapado el tema de Armenia. No pinta nada bien. Lo último que necesitaba Europa ahora mismo era una pelea así. Pero bueno, al final es lo que hay. Y lo único que yo pretendo es que se gestione esto de la mejor forma posible. Es muy importante también leer a periodistas internacionales que sepan de política exterior, de geopolítica. Y, por ejemplo, yo me he informado bastante con Nacho Montes de Oca, por ejemplo, que lo he descubierto ahora, la verdad. Yo me podría tirar aquí el pisto y decir que ya lo tenía más que visto y no sabía quién era. Y pues aquí es lo que comenta, una cosa muy importante, que Azerbaiyán, él dice, Azerbaiyán atacó a Armenia. Yo imagino que es porque él no se cree la versión de que
realmente Armenia haya atacado primero. Y dice que hay varios bombarderos en puntos de la frontera que tienen ellos en común. Y aquí cuando habla de que Armenia es un protectorado ruso es por eso de que Rusia realmente pues es un aliado de Armenia, y eso le da un peso bastante importante porque Armenia por sí sola pues no es tan fuerte militarmente. Y aquí pone Azerbaiyán es un aliado de Turquía, de quien depende para llegar con su gas a Europa. Ojo, eso sí que es verdad. Ahí Azerbaiyán depende de Turquía, que hace esa frontera entre Asia y Europa, porque aunque hablemos de otra guerra en Europa es porque al final Armenia y Azerbaiyán, aunque técnicamente estén en Asia, está en la frontera con Europa y tienen muchísimo trato de comercio y de relaciones con Europa. Entonces, y fíjate, aquí también decía, bastante importante, que no se limitaba el ataque a Nagorno-Karabaj, a este pequeño territorio que hemos dicho que quiere ser independiente, sino que varias localidades armenias que están fuera de esa zona también han sufrido ataques. Eh, entonces, pues ahora mismo sin Rusia para apoyar a Armenia y sin Rusia para volver a poner paz entre los dos, no sé cómo podrá acabar el asunto. Con esto cierro el tema de Armenia y de Azerbaiyán, pero vamos, que lo único que le faltaba a Europa era otra guerra. Y aquí también, evidentemente, hay que hablar de la otra guerra que hay, que es la de Ucrania con Rusia. Y bueno, pues también aquí Nacho Montes de Oca tiene lo que yo he encontrado, que es, he encontrado varias explicaciones, pero de forma visual, sobre todo para mí, que soy medio tonto y me cuesta entender las cosas, pues se puede ver un poco la ofensiva que han tenido en Kharkov los ucranianos, con lo que han podido, digamos, a ver, voy a ponerlo desde el principio, con lo que han podido, la música épica no es necesaria, con lo que han podido acorralar a las tropas rusas contra el río de Dnipro, que ese es el río contra lo que los tiran, es el río de Dnipro, que por cierto le daba nombre a un equipo, al Dnipro, que jugó creo en 2014 la final de UEFA contra el Sevilla, que perdió el Dnipro, ganó el Sevilla. Y bueno, pues aquí se ve como las maniobras que han sorprendido bastante, porque se decía que Ucrania ha recuperado en una semana lo que Rusia ganó en 4 meses. Y como veis, pues era una táctica de atacar por distintos flancos, ahogándolos y quitándoles movilidad y capacidad de maniobra, empujándolos contra el río de Dnipro, de forma que los rusos han acabado, o sea, totalmente masacrados, o hay gente que se ha rendido. Decían que también había soldados rusos que estaban negociando su rendición porque estaban acorralados contra el río y no podían hacer absolutamente nada. O sea, ya no tenían ningún margen de maniobra ni nada. Los rusos también es verdad que han contestado atacando diferentes zonas estratégicas que han dejado sin energía, sin electricidad, a partes de Ucrania, pero de la región, pero vaya. Aquí, esto me llamó poderosísimamente la atención. Fíjate, aquí de Kiev Independent, pero también he visto esta información en otros medios, se puede ver que según Forbes, además, que Ucrania ha destrozado cerca de 700 millones de equipamiento ruso, o sea, ya sea tanques, sea vehículos, sea armamento, lo que sea, y que lo ha hecho en una semana. O sea, 2.850 soldados y 590 piezas de equipamiento del 6 de septiembre al 11. O sea, 5 días. Estimado en 670 millones de dólares. Una barbaridad. Y además aquí abajo, que esto sí que no lo había visto, especifica Ucrania. Vale, también han reportado 129 piezas de equipamiento estimado en 104 millones. O sea, eso ascendería a 800 millones de pérdida en 5 días. Dicen que ha sido muy raro porque en principio Rusia, siendo una potencia militar mucho más grande, que no se esperaban, se han confiado con Ucrania y no se esperaban una ofensiva así, un contraataque por parte de Ucrania. Y ya veis, 800 millones, o sea, una barbaridad. Luego, aquí, fijaos,
han empezado, esto es lo que comentaba yo, que algunos han empezado a rendir, porque tropas de Rusia eh, mira, se han rendido a Rusia, vale, a Ucrania, perdón, vale, que no están, working after Ukraine. Sí, que han bombardeado las salidas que tenían para pasar del río de Dnipro al otro lado y evidentemente por ahí no pueden escapar y por tanto pues han negociado su rendición porque los rusos no tienen manera de llegar a otro lado. O sea, vaya, lo que es una victoria aplastante por parte de Ucrania. Yo la verdad es que también me pone un poco triste cuando la gente lo comenta un poco como si fuera un videojuego, porque al final es una guerra, son seres humanos y o sea, son pérdidas de vidas y al final es por poder, por política, que los que mandan y los que organizan las guerras nunca son los que pelean en ellas, vaya. Pero bueno, desgraciadamente las guerras son una parte casi inherente al ser humano y parece que no podemos vivir sin una, porque en Europa llevamos desde los Balcanes sin guerra, desde los 90, principios de los 90, nos hemos metido en otra y parece que hay visos de que habrá otra nueva guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Esto yo poco entiendo de geopolítica en materia de ejército, estrategia militar, por no decir absolutamente nada, pero dicen que puede ser el principio del fin. Dicen que yo he leído varias noticias de que están bastante hartos en el Kremlin, el círculo cercano a Putin, de cómo está gestionando todo el tema de la guerra. Y bueno, pues ojalá sirviera para que cese la guerra, para que se ponga fin y al final, esto suena muy happy flower, pero es eso, que cuantos menos vidas se pierdan, mejor. No sé, vamos, quiero decir, al final a mí, geoestratégicamente, que tenga más o menos poder Rusia o Ucrania, me da igual, no vivo de ninguno de los dos países. Está claro, evidentemente, que aquí el malo de la película es Rusia, porque tú no puedes invadir a otro país, o sea, la integridad territorial de un país es sagrada, pero también es verdad que evidentemente pues hay otras cosas que se han hecho mal con Rusia, como yo quiero recordar que la OTAN dijo que no se expandiría hacia el este y no ha hecho otra cosa que no parar de expandirse hacia el este. O sea, que quiero decir que al final ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Y luego Ucrania ahora va a tener un apoyo popular muy grande y evidentemente es un país que pues yo nunca le desearía nada malo a un país porque al final un país son sus ciudadanos, pero hay que recordar que Ucrania no es un país idílico, tiene muchas cosas, muchísimas que mejorar. Es un exportador increíble de mujeres para la trata de blancas, el tema de los vientres de alquiler es el centro de Europa donde comprar niños. Y pues al final son cosas que evidentemente a mí no me hacen ni pica de gracia y tampoco me gustaría que se blanqueara la imagen de un país, que cada país tiene lo suyo y cada país tiene sus cosas malas, pero no me gustaría en absoluto que se blanqueara simplemente porque hemos decidido apoyar a Ucrania. No nos equivoquemos, no porque tenga razón, sino porque al bando otanista le vale la pena, le merece el esfuerzo de proteger a Ucrania en contra de los intereses de Rusia. Y por cierto, a ver cómo pasaremos este invierno sin gas ruso. Pues Ucrania, mira, fíjate, aquí el Estado Mayor de Ucrania aseguró que Rusia había perdido 2.850 soldados y 590 piezas de armamento. O sea, lo que yo he dicho, 670 millones de dólares de pérdida. Resaltarlo porque puede ser la estocada definitiva al ejército ruso. Esperemos. Y ahora vamos a pasar a hablar de un tema que me encanta, que es la pérdida de poder de la corona británica. O sea, yo creo que la monarquía al final pues es un sistema que debería estar obsoleto, no lo es. Muchísimos países, muchísimos que funcionan muy bien y donde se vive muy bien, tienen monarquía, pero vaya, su idea no me entusiasma, y menos aún la monarquía de la Commonwealth, porque yo recuerdo que la reina de Inglaterra no era solo reina de Inglaterra, o ahora el rey de Inglaterra no es solo rey de Inglaterra, es rey de un montón de países más que han sido colonias británicas, como es el caso de Canadá, como es el caso de Australia, o como es este caso el de Antigua y Barbuda. Y
pues honestamente a mí, si ya no me gusta la monarquía, una monarquía con vestigios colonialistas, mucho menos. Imaginad que el rey de España siguiera siendo rey de España y que además fuera rey de, invento, Venezuela, Bolivia y Ecuador, pues no tiene ningún sentido. Y ellos creo que simbólicamente sería muy fuerte y que la gente en Sudamérica no querría. Extrañamente, la gente que ha sido colonias británicas sí que han aceptaron ese tratado en su momento y por eso pues la reina de Inglaterra pasó a ser reina de un montón de países distintos, que antes eran colonias británicas. Pero ¿qué pasa? Con la muerte de la reina Isabel II se abre una puerta interesante a poderse estos países, digamos, a poderse convertir en repúblicas y renegar de la monarquía británica, como es el caso aquí de Antigua y Barbuda, y es que su presidente ha anunciado que en el futuro quería celebrar un referéndum. Hay que tener en cuenta que para muchos de estos países, sobre todo los que no tienen ya tanta descendencia directamente británica, que no son tan todos blancos, por decirlo así, grosso modo, pues tienen eso, el ser ellos dependientes de la corona británica, lo tienen un poco como, que es algo más representativo, lo tienen un poco como una especie de sumisión colonialista, ¿no? Por su parte, y por eso no quieren eso porque simbólicamente, pues, no les gusta. Se sienten aún como si fuera el último lazo de ser una colonia de Gran Bretaña. Y nada, pues es lo que habla de que el año pasado Barbados cortó sus vínculos imperiales finales con Gran Bretaña al declararse república. Vale, pues sí, fíjate. Eso fue Barbados la última, el año pasado. ¿No? Sí, pues nada. Estaba yo buscando porque creía que era aquí donde decía el año, porque no está pensado para enseguida. O sea, creo que van a hacerlo en 2025 y pasarán a ser, si ganan, república. Y es muy importante todo esto que digo de si son descendientes o no directamente de británicos, porque, por ejemplo, se puede hablar también de las primeras naciones de Canadá. Estados Unidos no es monarquía, es totalmente república, no siguió los pasos de otras, como sí que, por ejemplo, hizo Canadá, que sorprende porque es un país que tenemos como similar a Estados Unidos, ¿no? Pero ellos sí decidieron que pues, la corona británica siguiera siendo su monarquía. Y aquí lo vemos porque el jefe de la Asamblea de las Primeras Naciones, que son los nativos de Canadá, afirma que la corona debe pedir disculpas. A ver, los nativos de Canadá, que son inuits, o sea, esquimales, pero bien dicho técnicamente, y otras que ahora mismo no me acuerdo, que son como los mestizos, ¿no? Entre esquimales y no, o sea, inuits y no inuits. Pues dicen que enviaron sus condolencias a la reina de Inglaterra, de hecho también estaba por aquí. Sí, las organizaciones indígenas enviaron condolencias a la reina Isabel II después de su muerte. Por cierto, no estoy contestando al chat porque no me va, no sé por qué no funciona. Los fallos técnicos tenía que haber siempre. Y eso sí, dicen, no sin antes recordar que existe un conflicto entre las primeras naciones inuits y metis, ¿vale? Se llama metis la gente que es mestiza, con el histórico abuso colonial que tuvo con Reino Unido con ellos. Y es que es verdad, que decir, ahí los británicos, allí donde han ido, han tratado a los indígenas como una raza inferior. Se han dedicado básicamente a exterminarlos. Es lo que pasó con los nativos americanos y es lo que pasó con los nativos canadienses. De hecho, en Canadá también se ha encontrado alguna que otra barbaridad, como cerca de un colegio que encontraron no sé cuántos cadáveres de los niños que fueron forzados a convertirse al cristianismo. O sea, han hecho salvajadas, auténticas salvajadas. Y al final, esa gente que por fin está más o menos en un contexto que les deja quitarse esa humillación de encima y poder ser mínimamente, no sé cómo decirlo, pero que ya tienen ese poder de que su voz pueda ser escuchada porque somos más sensibles hoy en día, afortunadamente. Faltaría más que no, pero afortunadamente somos más sensibles. Y hoy en día, pues se tiene más en cuenta lo que piensan las minorías, cómo se sienten, y bueno, ha habido un abuso colonial espectacular por parte de Gran Bretaña todos estos años. Y nadie ha pedido perdón por nada. Evidentemente, ahora con el cambio de la reina Elizabeth Isabel II a Carlos III, pues evidentemente
es más fácil, porque es como que se tiene que hacer ceremonias y aceptar el nuevo jefe de Estado, pues en ese impasse es más fácil pedir esas reclamaciones, como es el caso de que básicamente reconozcan la putada enorme que te hicieron, porque se hicieron una putada enorme. Y, por ejemplo, aquí está también. La gente, ojo, caribeña canadiense, porque hay en Canadá bastante ascendencia también caribeña. Y, y claro, ellos también, pues, aún no son inuits, pero bueno, son caribeños y los caribeños también sufrieron muchísimo a mano de los ingleses, de todas las colonias que tienen allí. Y pues son otro grupo étnico, por así decirlo, dentro de Canadá, que podría no sentirse tan representado por la corona. Porque una cosa es un canadiense que se llame, pues yo qué sé, Greg McCoy, por ejemplo, ¿vale? De ascendencia británica, todo bien, todo correcto. A mis antepasados no les he hecho nada. Pero claro, evidentemente, si tú eres de ascendencia caribeña, sabes que a tu tatarabuelo lo trataban, o sea, a tu abuelo, lo trataban como la mierda, pues evidentemente una disculpa histórica tampoco está de más. Y aquí, Carlos III ya fue proclamado jefe de Estado de Canadá en la capital, en Ottawa. Y esto quiero destacarlo porque yo vi una noticia aquí en Twitter de un medio canadiense, de uno de los medios más importantes canadienses, y la gran mayoría de los tweets eran de rechazo a Carlos III. O sea que yo creo que la sociedad canadiense puede que incluso en su mayoría esté, es verdad que Twitter no es una muestra al final representativa real de la sociedad, pero es posible que estén más en desacuerdo que de acuerdo con ser parte de la corona británica. Y pues básicamente estas dudas me deja bastante el hecho de que las excolonias, porque los países que al final los británicos exterminaron a la población y se quedaron ellos, vaya, entiendo que tengan una aceptación más grande, pero las colonias yo creo que van a hacer fuerza para que no se reconozca la corona, porque no sé, yo si fuera descendiente de caribeños, de inuits, lo que sea, pues no me haría mucha gracia. Y hay que tener en cuenta también que digo mucho que hay que tener en cuenta, el tema de que Isabel II era una figura increíblemente poderosa. O sea, imagínate que lleva, a lo mejor en 2012, tú quieres la independencia, pero claro, ya hay una señora que lleva siendo tu reina 60 años. Y además es muy querida porque al final 60 años es un símbolo. Y los símbolos son extremadamente poderosos en la historia y en la política. Y ella era un símbolo más allá de la monarquía. Hay muchos ingleses no monárquicos que la han llorado, muchísimos. Y si mañana se muere Carlos III, no lo vayan a llorar ni el 5% de no monárquicos que lloraron a su madre. Y es así. Para ver la magnitud, o sea, un gráfico, aquí está. Porque en España tenemos como una visión de que la monarquía en Inglaterra es muy sólida. Aquí tenemos un concepto de que en Inglaterra o en Gran Bretaña es como que a lo mejor el 90% son monárquicos, que quién va a estar en contra de la reina allí. Igual que aquí hay un debate bastante fuerte, aquí llegamos a ser república, sigue habiendo un debate en la calle, pues allí nosotros tenemos esa percepción. Es verdad que al final hay muchos más republicanos o sea, perdón, monárquicos que no monárquicos, quiero decir, eso es una realidad. De hecho, el 62% son monárquicos, aquí lo vemos en el total, el 22% no lo son y el 16% están que no saben, no deciden. Pero yo quiero que prestemos atención aquí a la barra pequeña, o sea, la barra de jóvenes, quiero decir, porque aquí es de 18 a 24 años, la segunda barra de 25 a 49, la tercera de 50 a 64 y la otra es de más de 65 años. Pues yo quiero que prestemos atención que 33% a favor, 31% en contra y el resto que no sabe. 33 a 31 en los jóvenes, 18 a 24. La monarquía británica. Cuidado. O sea que hay casi un 50-50 de jóvenes en Gran Bretaña que estarían a favor de una república, de escoger el jefe de Estado y que no fuera algo hereditario. Hay que ver que eso contrasta enormemente con los mayores, más de 65 años. Hay 77% a favor, 13% que está en contra y ya 10% que dice, bueno,
a mí que me estás comentando. Pero bueno, para mí es un dato muy sorprendente. Y yo creo que eso fue en 2022. Este dato es de antes de la muerte de la reina Isabel. Y, y por eso aquí digo yo el tema de la figura. Y eso que Isabel, o sea, la reina Isabel II, fijaos, los monarcas más longevos de la historia. De que se pueda comprobar la fecha, eso sí. A lo mejor había otro que hay fechas que son inexactas, no cuentan, yo no lo he contado, y al final tal. Pero, qué decir, fijaos, 70 años y 214 días. Solo le gana Luis XIV, y porque Luis XIV llegó al trono con 5 años. Lo pusieron en el trono con 5 años. Lo cual, evidentemente, pues, es hacer un poquito de trampas. Pero 70 años y 214 días es algo que muy raramente se puede volver a ver. Porque ya van quedando cada vez menos monarquías, pero, o sea, quiero decir, en el futuro quedarán menos monarquías, imagino yo. Es raro que de una república vuelva a monarquía. Al revés, puede ser bastante común. Y fíjate, 70 años, 214 días. Lo que digo, un símbolo. Además, ella, o sea, la Casa Real británica tiene un montón de escándalos, quiero decirlo, de, por ejemplo, el príncipe Andrés con Epstein, que abusó sexualmente, aparentemente, de una chica menor de edad. Y la reina le dijo, tú te vas al ostracismo. Y llegó a un trato con ella, como de te pago no sé cuánto y te callas, y la reina le despojó de los títulos militares, del nombramiento ese de su alteza, de eso de que le tienen que tratar de su alteza, y lo envió a su casa, a que se quedara allí sin hacer vida pública, y menos en nombre de la monarquía, vaya. O sea, que ha tenido su Lady Di también, eso fue un escándalo, ha habido cuernos en la monarquía británica, ha habido de todo. Pero bueno, ella directamente no ha estado demasiado salpicada, a pesar de que sí que se han hecho cosas, barbaridades con ella al mando, pero al final yo también entiendo que ella pues tiene una capacidad limitada de acción como monarca, no, al final no es política. Y que está feo, está feísimo, pero bueno, al final ella no podía hacer nada en ese aspecto. Y como ella no está tachada por esos escándalos, por esas cosas, pues al final ha tenido un legado bastante limpio y era un símbolo enorme. Ahora Carlos III es como, bueno, ha llegado al trono uno nuevo. Pues vale. Imagínate si hacen ahora la encuesta, cuántos pueden estar a favor o no, cuántos habría promonárquicos que, más que promonárquicos, fueran pro reina Isabel. Como los que dicen, no, yo no soy monárquico, soy Juan Carlista, pues igual. Que puede ser espectacular. Aquí, esto sí que quiero que lo veas porque esto es una locura. Que es, recordamos que Argentina tiene un odio visceral a Inglaterra por el tema de las Malvinas. Pues ya sabéis, unas islas cerca de Argentina que pidió su soberanía Gran Bretaña, sin mucho sentido, entraron en guerra con Argentina, bla, 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 y a ella la odian. Y por eso dijeron esto en una tele argentina. Estamos esperando, contentos con champán en la heladera, que se muera. El mundo entero espera la muerte de esa vieja hija de puta para festejar. Haremos un gran festejo el mismo día que se muera esa reina hija de puta basura de una monarquía inmunda y cancerígena que ha contaminado el mundo a lo largo de sus años de vida. Así que esperamos su muerte con regocijo y festejos. Estamos esperando, contentos con champán en la heladera, que es... Y evidentemente este señor cumplió su palabra. Fijaos a la celebración. ¡Se murió la vieja hija de puta! Argentina, ¡terminó de una buena vez! ¡Fuerte aplauso para Satanás que se la llevó! ¡No está más! La vieja se murió, los ingleses lo tapan, está muerta, dura como un quebracho tirada en la cama, la vieja de mierda. Se ha terminado y yo les prometí que íbamos a brindar y vamos a brindar a comer sanguchitos. Esta basura británica, esta inmundicia de Lucifer, esta basura amazona ha salido del planeta Tierra y es una buena noticia para todos. Por fin se muere alguien correcto en la vida, ¿no? Tanto muere... Mira. Vamos a brindar un poquito por la muerte de la basura de la... Y bueno, es que Argentina es pues como un país, uno de los países que más odia a Inglaterra, que hay muchos. Es
España es otro. De hecho, vi hace poco una encuesta y era el país donde menos, como, que más mal vista estaba la reina de Inglaterra, era en Argentina, y el segundo era España, ojo, que eso a mí me, me dio bastante orgullo más o menos porque es como que al final Inglaterra va a la suya, ha puteado a muchos países, nos ha puteado a nosotros también, y en vez de poner la otra mejilla, pues decimos ya está bien. Bueno, nosotros, no nuestros políticos, porque luego está todo el tema de declarar días de luto. Lo de Ayuso es un espectáculo increíble. Días de luto y todo, o sea, yo cuando he visto que los fachas españoles, muy españoles, y la gente de izquierdas ultrarrepublicana lloraban la muerte de una reina inglesa, cuando tienen aquí una colonia, tienen Gibraltar, la verdad es que me sorprendió bastante. Pensaba que iba a decir, evidentemente yo tampoco espero porque, por ejemplo, el Chávez dio el pésame por Twitter y evidentemente hubo gente, comunistas, que decían, pero ¿cómo puedes esto? No sé qué, lameculos. A ver, evidentemente en las relaciones institucionales internacionalmente, tú no puedes decir, se ha muerto tu reina de mierda, como dice el señor argentino este. Evidentemente no se puede. Yo no espero que Venezuela diga, jaja, murió la bruja. Pues no. Hay que dar, evidentemente, el pésame con un sentido serio, condolencias, etcétera. Pero una cosa es eso y otra cosa es declarar días de luto, poner banderas a media asta por una monarca extranjera. O sea, no hay lógica, no hay lógica. Y pasamos a el último punto, como que estaba preparado para hoy, pero es que hay una buena noticia y he añadido uno de última hora, y es que la gobernadora de Nueva York ha declarado una emergencia sanitaria por un brote de polio. O sea, la polio estaba declarada, o se creía que estaba erradicada, estaba declarada como erradicada, y se suponía que estaba erradicada de Estados Unidos desde 1979, desde hace 40 años. Y de repente en Nueva York hubo un brote de polio, eso sí que pasó hace ya un mes o mes y medio, y ahora está en estado de emergencia. Hay varios datos clave y es que Nueva York no es por ejemplo, no es una ciudad especialmente limpia, es una ciudad que tiene muchísimos sin techo. Si vas allí, te quedas en shock, realmente te quedas frío de ver cuánta cantidad de gente sin hogar hay por la calle. Una cantidad que aquí en España no puedes ver en la vida, es algo impensable. Y también, pues otra cosa que puede ser es el tema que se apunta aquí abajo, que es que en Nueva York el 79% de los niños se han vacunado contra ella, pero que la media nacional ha sido el 93%, o sea que hay 1 de cada 5 grupos de padres, más o menos, deciden no vacunar a sus hijos. Porque hay un fuerte movimiento antivacunas en Estados Unidos y pues puede ser eso también. Y honestamente a mí, en la ciudad más importante de Estados Unidos, la cuna de Occidente, que pasen estas cosas tercermundistas, me choca bastante. Que ya cuando vas te das cuenta de que Nueva York a veces parece más, no sé, República Dominicana que Nueva York. Vaya, pero no me ha dado tiempo a mí a leer este artículo, pero o sea, lo he leído por encima y me ha dado, y he cogido los datos más básicos. A ver, que está traduciendo, porque aquí me podría poner yo a leer en inglés, pero es mejor que no. Pues lo ha traducido de puta madre esto. Pues bueno, la gobernadora Kathy Hochul el viernes pasado pues declaró ese estado de emergencia. No ha sido detectado también en Sewell, pues no lo sé, la verdad, lo que es Sewell Samples, pero a ver si vemos algo más. Sí, el que no está vacinado tiene que recibir la dosis inmediatamente. O sea, aquí ya es todo un poco como libertad hasta que la libertad afecta a otros. Y en el caso de Nueva York, o sea, en Estados Unidos que tienen tanta esa mentalidad de yo hago lo que me da la gana, tú no te puedes meter en mi vida, pues sí, es como un poco lo de las mascarillas. ¿Tienes libertad de llevarla? Hombre, si la cosa está más o menos así, yo te diría que sí, pero si estamos en plena pandemia mundial, pues a lo mejor por otros tienes que llevarla. Y lo he hecho todo un poco más rápido para que me diera tiempo los últimos 10 minutos a una noticia que ha salido, una noticia buena, una noticia positiva, la verdad, que me ha alegrado bastante. Y es que no sé si os acordaréis de que Israel, de todas las barbaridades que hace, pues una en concreto fue matar a una periodista.
Se mató a una periodista, dijeron, pues, y dijo Israel, no hemos sido, y luego dijo, bueno, pues a lo mejor sí. A lo mejor por error hemos sido nosotros. Y ya está, bueno, llevan matando civiles y arrestando niños y expulsando a familias de sus casas décadas. Matar a una periodista, vaya, como una cosa más. Y esa periodista tenía otra amiga que se llama Gaucher, no sé si lo pronuncio bien, que bueno, pues era compañera suya, alzó la voz y la detuvieron teóricamente por incitaciones a la violencia en Facebook, cosa que ella negaba. Entraron a su casa donde estaba su marido y sus 2 hijos y se la llevaron detenida, ¿vale? Aquí está ella. Esto es de hace muy poco, porque esto fue de ayer, que ella decía que quiero ver a mis hijos. Lo dice aquí, si tenemos, a ver si le pongo volumen. Vale. Aquí está, esperándola porque está la policía de ocupación israelí y la chica que está ahí llorando es Lama Gosher y pedía eso, ver a sus hijos, porque ella la detuvieron y le prolongaron en una semana 3 veces la estancia en prisión, primero sin motivo claro, luego alegando lo de lo que he dicho yo de incitar al odio en Facebook. Se la volvieron a prolongar a 2 o 3 días y por fin la han dejado en libertad. Bueno, pero no la han dejado en libertad. Vamos a ver lo que ha pasado. Es una buena noticia porque, bueno, por fin un preso israelí palestino, perdón, que sale de una cárcel israelí. Pero vaya, mira, la Corte de Ocupación de Israel ha decidido dejar libre a la Lama Goshe después de 10 días de detención, pero tiene que estar en arresto domiciliario y no puede usar ordenadores, ni smartphones, ni móviles. Además de 50.000 shekel. Joder, ¿cuánto será 50.000 shekel? Yo creo que era como $10.000 o eso así. Shekel a euros. Vamos a ver. Aquí estamos para aprender. No, hombre, no. Bueno, esto que está feo. 50.000, 14,62. Es porque yo creo que esto está... A ver. 50.000, 14.624 euros. Multa. Así que bueno, es una victoria, pero a medias. Al final, mira, aquí dice, ¿cuál es su crimen? ¿Ser una periodista palestina? Pues sí, desgraciadamente parece que ese es su crimen y es el de todos. Al final, lo de Israel pues, se pone bastante feo porque, quiero decir, han llegado ya a matar a una periodista palestina. La mataron. Dijeron, puede haber sido un error y punto y final. Detienen todos los días a palestinos. Yo recomiendo seguir, por ejemplo, Palestina Online. También recomiendo seguir, hay muchas cuentas en castellano de Palestina que pues cada día lo ponen. Y el caso aquí de Lama Goshe, pues era algo que frustraba bastante porque era conocida de la periodista asesinada y ¿qué dijeron? Israel que dijo, hemos asesinado a una periodista extranjera. Pues nada, no pasa nada. Se queja su compañera, la arrestamos y punto y final. Luego, ¿la liberamos? Sí, pero tiene que pagar 14.500 euros, 14.600 euros. Y nada, esto ha sido un poco un repaso de actualidad de lo de hoy. Primer directo, bastantes fallos técnicos, más de lo que me hubiera gustado. Espero que dentro de los fallos técnicos haya estado bien el directo. Y nada, gracias por el apoyo. Siento no haber respondido al chat. No se lee nada, no me funciona. Así que muchas gracias. Y bueno, nos vemos el próximo o lunes o martes. Ya lo especificaré en redes sociales.